sobre el movimiento feminista. En la versión oficial, Evita rechaza de plano a las feministas de ayer y de hoy, ilustrada por Perón. Todas las feministas habrían querido ser hombres, habían sido mujeres renegadas, que a veces ni siquiera se pintaban, de las que nada bueno cabría esperar. Eso sí, Mendé pone en boca de Perón la afirmación de que acaso la mujer puede hacer algo bueno, pero a condición de no imitar al hombre. En esta afirmación me parece percibir una de las pocas concesiones a la utopía original. Evita, en la versión de Mendé, no quería saber nada del movimiento feminista, que había acabado por hacer el ridículo, algo que nadie debía esperar de ella. Dale un cachito más para arriba si querés. Vayamos al texto original, En busca de lo suprimido, empezando por la admiración que expresaba Evita por las pioneras del feminismo contemporáneo. Y acá esto es texto original. Siempre he admirado, porque admirables fueron, a aquellas denodadas sufragistas inglesas que no vacilaron en afrontar el ridículo y cosas peores en su esforzada lucha por los derechos políticos de la mujer. Pero más de una vez se me ocurrió pensar si la dirección inicial que imprimieron a ese movimiento fue o no sabia del todo. Quiero decir, si fue lo mejor o no fue lo mejor, la conducción de la mujer al terreno de la política del hombre, en lugar de crear para ella un campo de acción política más reducido pero propio. Porque la verdad es que aunque parezca que existía un solo camino, cuando cuando menos, ay, ¿cómo me cuesta esa frase? Aunque parezca que existía un solo camino, había cuando menos dos. Entrar, como se hizo, en el terreno de la política general, hasta entonces privativo del hombre, o preparar y acotar para la mujer un terreno político exclusivamente suyo. Por lo pronto se descubre ya a primera... Yo ahí frenaría, porque esto nosotros ya lo discutimos en la sesión anterior que se perdió, pero es muy raro escuchar esto. ¿Cómo? A ver, contame un poquito. Mucho ruido. Para, diría Fantino. Es que dice acotar. Yo quiero como terminar de leerlo y después analizarlo un toque. A mí lo que me hace mucho ruido es cuando te dice, bueno, sí, acotar a un terreno que sea propio, pero en realidad la idea que te está tirando es 18.000 veces mucho más explotadora de cabeza, mucho más disruptiva que en realidad lo que implica el otro camino. Por eso quiero terminar de leerlo y que ahí volvamos Sí, y lo analicemos un poquito. Hagamos doble clic ahí, porque preparar y acotar, uno lo puede pensar, y acotar es como que le estás quitando, ¿no? Acotar es marcar el terreno, es cuando vos marcás y decís, la cota es, mide esto por esto. Delimitar. Claro, exacto, decís dónde está. Y después dice, para la mujer, un terreno político exclusivamente suyo. Es inventar un espacio sin las reglas de la política machista, sin la política del hombre, y eso es solo para las mujeres. Un terreno político exclusivamente suyo. Y que en realidad, que claro, cuando vos lo pensás, le tengo que dar de comer al fueguito porque si no se apaga, que en realidad cuando vos lo pensás más en profundidad, esto, ¿no? La mujer como, de hecho que en La razón de mi vida está especificado así, como, dice, como médula espinal de la sociedad, ¿no? La que da forma, la mujer es la que da forma a la sociedad. Entonces, en realidad, el terreno de acción de la mujer es un terreno de acción, y ahora cuando sigamos leyendo un cachito, que es cuando dice y delimita, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuáles serían esos terrenos de acción? Y en realidad... El 99% del mundo. Claro, o sea, es todo, claro, amigo, es claro, todo. pero está bien lo que propone el tipo. El tipo dice, apartemos un pedacito, ¿no? Y que las chicas jueguen ahí. ¿Está bien? Que no vengan, que no vengan los machos. Porque vos ya lo leíste, vamos a terminar de leerlo porque ahí está tan lindo explicado que después quiero volver sobre eso, pero quiero leerlo primero. Dale. Igual la operación que hace acá es muy similar
a lo que pasó que esto yo ya lo dije en la otra sesión, con la Constitución del Chaco, a donde dice vos podés votar políticos. Claro, vos podés votar políticos, la mitad de tu boleta es votar políticos y la otra mitad es votar, ¿cómo se llama? Asociaciones libres del pueblo, digamos, ¿no? Y entonces ahí, qué sé yo, la asociación de dentistas, lo que vos se te ocurra, que vos entiendas que defiende tus intereses. Bueno, una de esas listas sería esto, ¿no? Y entonces, eso es espectacular. ¿Qué es? Las mujeres, ¿no? Los intereses de la mujer, qué sé yo, dame descuento en los tampones, subsidiame, no sé, ¿viste? Cosas que solamente le interesan a las mujeres, ¿no? La legislación de temas de mujeres y no otra cosa. Imagínate en esa época que, bueno, esto, Ágrafos y la sesión perdida es como un coso de Indiana Jones. Pero en esa época que, por ejemplo, estamos hablando, bueno, es un poco previo, pero todo lo que tiene que ver con la mujer es previo esto, pero la mujer pariendo acostada por una cuestión de mero interés del chabón de atestiguar la situación de cría saliendo. O la mina como diciendo, che, chicos, y si nos lavamos las manos antes de agarrar mi concha y el crío, o sea, cuestiones que eran muy básicas, ¿no? Y que en realidad esto, en toda esta cuestión de la mujer perdiendo el terreno, en realidad eso, hay una youtuber muy interesante que se llama Bailey Sarian, que hace la historia oscura, The Dark History se llama. Está en inglés y bueno, está con el subtítulo de YouTube, digamos, para el que no entiende inglés por ahí se pierde un poco. Pero cuenta mucho, por ejemplo, eso, la historia de las parteras, por ejemplo, ¿no? De cómo empiezan a negarles a las mujeres ese trabajo histórico que era de ellas. Entonces, esto, o sea, era algo tan increíble, tan básico y tan fundamental como cómo llega la vida al mundo, y esas parteras tenían una tasa de mortalidad de las criaturas que era mínima en relación a cuando los hombres terminan tomando el control sobre los partos de las mujeres, que empiezan a morir, que da calambre, las minas y las crías, porque los chabones no eran culo de lavarse las manos o de dejarlas moverse con propiedad, haciéndole caso a su propia sabiduría física, biológica, de decir, che, loco, me voy a poner en cuclillas, porque parir acostada es lo mismo que cagar haciendo la vertical. ¿Entendés? O sea, como... Sí, tal cual. ¿Querés subir hasta por lo pronto? Así ya le damos... Por lo pronto se descubre ya a primera vista que la dirección que no se siguió ofrecía dos ventajas de indudable peso. Una, habría ejercido mayor atractivo para la generalidad de las mujeres, y otra habría servido de inestimable aprendizaje para el desenvolvimiento de la mujer en las cosas públicas, como fase de previa preparación para su posterior entrada en la política general, dominio del hombre en las debidas condiciones. Supongamos, por ejemplo, que aquellas esforzadas sufragistas, en lugar de pedir de buenas a primeras el voto de la mujer en la esfera política, de la política general, se hubiesen limitado a pedir en esa esfera una parcela propia, como plataforma de acción, de defensa de todo lo referente a los especiales intereses de la mujer, representando, como representa la mujer, a la mitad matemática de cada pueblo, más el superávit que significa la cría. Apenas es dudoso que con la misma denodada fuerza del movimiento sufragista se habría podido conseguir una pequeña cámara o senado femenino de índole electiva, apto de un lado para proponer reformas en lo que es el dominio de la mujer,
y fuerte del otro para imponer la necesidad de su referendo a toda ley concerniente a su esfera, esto es, concerniente a la familia, al niño, a la joven, a la esposa, a la madre y al anciano. En estas condiciones, el ejercicio del sufragio habría tenido que despertar vivísimo interés en cada mujer, preparándola adecuada y especialmente para su futura aparición operante en la órbita de la política general. En pocos años, su intervención en la cosa pública a través de una pequeña cámara o senado reducido al alcance se habría traducido en sustanciales reformas de toda el área de sus singulares intereses, de tal modo que al efectuar su entrada más tarde en el juego político principal, ya podría hacerlo en tren de igualdad, efectiva, no teórica, con el hombre viniendo a ser, por tanto, un factor positivo de innegable eficacia. En fin, la mujer habría podido situar sus problemas en plano sobresaliente, habría podido conseguir sustanciosas reformas, habría descubierto irresistibles estímulos para la acción política, habría comprendido la formal importancia de su actividad en dicha esfera y se habría beneficiado de un aprendizaje precioso para desenvolverse más tarde en la cosa pública por su propio pie y no necesariamente de la mano del hombre. Que terminan siendo, no sé, pymes, lo que sea, las protejo, ¿no? De la intervención externa, hasta que en algún momento alguna de esas empresas está en condiciones de salir al mercado mundial. Y entonces ahí sí, digamos, le permito salir a competir, pero una vez que es un producto maduro, una vez que ya ha pasado distintos estándares de calidad, digamos que ya ha estado enfrente, que ya pasó la prueba ácida, ¿no? de haber sido consumido por un mercado interno, etcétera. Es como una especie de proteccionismo, ¿no? de la mujer, pero además acá, al tener un Senado que solamente toque temas de la mujer, ¿quién va a puede venir? ¿Cuál es la autoridad moral de un varón a meterse en ese Senado y decir, no, esta ley no? Flaco, correte, digamos, no es tu tema. Sí, igual fuera. A mí, o sea, para mí esto, ¿no? Como lo que decía hoy en la versión perdida, para mí esto carece igual del contexto histórico y psicológico de esas mujeres y de por qué, o sea, por qué no se hace eso. Yo calculo que es que no se les ocurrió ni en pedo, pero porque además estamos hablando de que era gente que venían con semejante pata arriba, que claro, vos decís, o sea, ¿a dónde vas a apuntar más? A lo obvio, ¿no? Y lo obvio que es, bueno, pero no puedo votar. Y digo, esta idea es magnífica, pero creo que, como viste cuando te dicen no se puede ir del punto A al punto C, yo no sé si había forma de que se les ocurriera, porque además de esto, ¿no? O sea, estamos hablando de que si bien es fantástico lo que dice, y mira, mientras hablamos yo voy a googlear un toque. El movimiento sufragista inglés, ¿en qué año estamos hablando? Porque yo estoy segura. No, igual, espera. Antes que eso, yo prefiero hacer esto es un tema mío personal, si no estás de acuerdo, está bien que no estés de acuerdo. Estamos rescatando un texto que no tuvo la oportunidad de ser protagonista en aquel momento. ¿Está bien? Pero, ¿por qué en lugar de decir, en aquel momento, ¿cómo se llama? La correlación de fuerzas no daba, digo, miremoslo. El tipo el hijo, lo publica en 2019, nosotros lo estamos leyendo 5 años después, en el 2024. Igual sigue siendo una bestialidad. Sigue siendo súper original.
No Claro, sé, esto pero tendría que haber sido charla, digamos, no nuestra, sino en general. Entonces, yo, vos eh, imaginas, yo a lo que voy es que a mí me interesa también esto, ¿no? Como aportar esto, nuestro 2024. yo digo para que eh, sirva como inspiración y sobre todo claro, pero un ejercicio que no estamos haciendo, porque por ahora es solo lectura y un poquito de debate, es esto, con estas ideas estuvo totalmente de acuerdo Eva, ¿sí? O sea que ya pasó un filtro importante. Pero además podemos hacer nosotros mismos el ejercicio de decir, ¿esto está alineado con la doctrina? Y si estuviera alineado de la doctrina, ¿no puede pasar a formar, por ejemplo, parte de un plan de gobierno? Traerlo, ¿entendés? Recuperarlo. Y entonces a lo mejor no se claro, puede pero traer además es muy entero, importante, a lo Dani, mejor, es muy importante entender también para mí, ¿no? Esto, ¿no? Lo que yo siempre hago foco, que es, aún con la poda y todo, no, se está logró. bien, lo pasa, sí, igual yo insisto, eso es lo que Para ya tratar de pasó. no, tratar de dejarme hablar un toque. Hagamos el esfuerzo. Digo, en el 55 se logró, porque es un bajón, porque en realidad esto ya lo charlamos, ya lo discutimos, ya lo debatimos y no salió en el audio. Pero, pero digo, en el 55 se había logrado igualmente una, una salida de mucha cantidad de mujeres a la vida política argentina que se borró con la fusiladora y que nunca se volvió, incluso ahora, 2024, nunca se volvió a tener esa preponderancia, inclusive sin tener en cuenta este texto, ¿no? Como que este texto iba más allá todavía. Pero ya sin tener en cuenta que yo me entero hoy de que este texto existe, pero a mí ya me parecía esto, ¿no? Como, digo, es muy notorio que en el 55 se había logrado una fuerza política, una organización política que después se perdió por completo. Claro, pero Eh, lo que digo es que esto que vos decís no es algo que pasó con este texto y entonces pasó con todo. De hecho, es algo que es recurrente. Nosotros decimos, bueno, pero si están los materiales de la Escuela Superior de Peronismo, ¿por qué la gente? Bueno, no ocurrió. Y entonces está en nuestra mano y de meterse en esas, ¿cómo se llama? Bibliotecas llenas de telarañas, sacarle las telarañas y volver a hablar. Tal cual. A mí me interesa además hacer como doble clic también en que en la historia de las mujeres, eh, de la humanidad, digamos, en el lugar que se le da a la mujer, esto ya pasó muchas veces. Esto ya pasó muchas veces. Sí, pero igual, yo insisto, no me la bajés, porque está buenísimo y entonces decir, no, sí, está bien, Abajo. pero esto no Pero se digo, podría, si no, 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 en es ese muy momento no se importante. pudo y ahora tampoco se podría hacer. Y yo, digamos, No, 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 no te estoy diciendo yo eso. quiero Digo, abrir es muy puertas. importante. No, yo te estoy diciendo, es muy importante saber qué fue lo que pasó, cuántas veces pasó antes, que bueno, eso, como lo que te contaba el tema de las mujeres cerveceras y todo lo que fue la Inquisición, comiéndose ese lugar que tenían las mujeres preponderante en la sociedad, digamos, ¿no? Y cómo se genera que las mujeres terminen en este lugar en el que habla, digo, porque si no tenemos esa historia más o menos sabida, no podemos construir, porque no, si no sabemos cómo funciona ese Sí, lo comernos, que pasa es que para eso, lo de construir viene después. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de mostrar la idea y después, digamos, si alguien se quiere copar y militarla, pero enfoquémonos en mostrar la idea, no en bombardearla y decir, no, porque ya en su momento se probaron cosas más chicas y no funcionaron. Bueno, qué sé yo, esto es una utopía y vayamos por la claro, está utopía, bien. dejémosla brillar a la utopía, más que ir a buscar que otras cosas que eran menos no funcionaron.
Claro, no está bien, pero digo, la forma en la que por ahí está escrito el texto, yo también veo ahí como mucha esta cuestión por ahí de no tener en cuenta esa historia. Digo, es obvio que no se iba a poder ir del punto A al punto C sin pasar por el punto B, ¿no? Bueno, va. De tal modo que al efectuar su entrada más tarde en el juego político principal ya podría hacerlo en tren de igualdad, efectiva, no teórica, con el hombre viniendo a ser por tanto un factor positivo de innegable eficacia. En fin, la mujer habría podido situar sus problemas en plano sobresaliente, habría podido conseguir sustanciosas reformas, habría descubierto irresistibles estímulos para la acción política, habría comprendido la la formal importancia de su actividad en dicha esfera y se habría beneficiado de un aprendizaje precioso para desenvolverse más tarde en la cosa pública por su propio pie y no necesariamente de la mano del hombre. No se hizo así y a mi entender se perdió la mejor oportunidad, pues el hecho cierto de que la aparición de la mujer en el terreno de la política del hombre, sin ninguna preparación previa, ha resultado en la práctica de una victoria pírrica, que era pírrica cuando vos... Una victoria pírrica es cuando vos alcanzás una victoria que te deja tan despedazado que decís, ¿para qué? Digamos, Claro, la verdad que era preferible perder y moríamos menos. Digamos. tal cual. Porque el terreno le era desconocido, la discusión incomprensible y los objetivos casi totalmente ajenos a sus cotidianas preocupaciones. Era ir a la política del hombre con todos los defectos de esta, era incorporar sus errores y sus vicios, era someterse a sus tópicos, muchos de ellos desmentidos por los hechos de la vida ordinaria, y era perderse en una vasta escena sin experiencia para moverse allí sin conocer otro papel que la voz del apuntador. Claro, o sea, estamos hablando de mujeres, recién estaba mirando el movimiento sufragista inglés que empieza a moverse con fuerza a partir de 1926 más o menos, donde la gran mayoría de las mujeres analfabetas, aún las poquísimas que tenían algún tipo de educación, no tenían, por ejemplo, capacidad de administrar su propio dinero. Era esa época en la que se te moría, por ejemplo, tu padre que tenía un título con una propiedad y la heredaba tu primo octavo que vivía en la Concha del Mono, al cual no conocías, pero vos no eras capaz de, ni la mujer de ese hombre, ni, por ejemplo, si había tenido solamente hijas, no eran capaces de poder administrar las propiedades, que todo eso está espectacularmente explicado en la serie esta Downton Abbey, que es muy históricamente correcta. De acuerdo con el original, como acabamos de ver, no se trata de que la mujer se prive de actuar en política, sino de que llegue a hacerlo en las mejores condiciones, por sí misma, sin depender del hombre. Raúl Mendé tachó todo esto, incompatible con su ideario. Él atribuye a Evita la idea de que el movimiento femenino debe orientarse a la acción social y no a la acción política. En el texto original, por el contrario, ella reclama una urgente y simultánea acción femenina en ambos planos.